Dios los bendiga, hermanos. Vamos a nuestra escuela bíblica el día de hoy. Y el tema de hoy es Jefté. Vamos a hablar de Jefté. Jefté, celoso sin sabiduría. Vamos de inmediato a la palabra que se encuentra en el libro de Jueces. Comenzamos en el libro de Jueces, capítulo 11, desde el verso 1. Dice así la palabra: Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Un guerrero muy conocido, muy famoso, reconocido sobre todo por su valentía, por su valor en la región de Galaad. Era hijo de Galaad, es decir, su padre también se llamaba Galaad, igual que la ciudad. Pero su madre era una prostituta. Cabe señalar que esta palabra, pues no solamente puede referirse quizás a una mujer ramera, sino que en hebreo se le llamaba así también a la mujer extranjera, a la mujer que era de otro país, o también se le llamaba así a la concubina, a la que no era la real esposa del hombre. Así que tiene varias vertientes, ¿verdad? Este significado en este caso. La esposa de Galaad tuvo varios hijos, tuvo más hijos. Y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, cuando esos hermanos de Jefté por parte de padre crecieron, lo echaron del territorio, lo sacaron del territorio, lo botaron de su tierra, de la tierra de Galaad. Fíjense que este hombre Jefté, que fue juez por 6 años de Israel, nació ya con la desgracia. Nació con la desgracia de ser un hijo ilegítimo, como decimos, bastardo. Nació ya con el desprecio de la gente, de que no era hijo de este matrimonio de Galaad y su esposa. Era un hijo ilegítimo. Nació ya con la desgracia, nació ya con el dedo índice señalándolo, con el dedo índice de la gente señalándolo, despreciándolo por su origen. Muchas veces vemos personas que les pasa lo mismo, que desde que nacen en una condición o en una familia donde no son bien recibidos. Así que fue despreciado desde el nacimiento. Cuando sus hermanos crecieron, lo echaron del territorio, fue despreciado. Y le dijeron de esta manera, le dijeron: tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre. Le dijeron: ¿por qué? Porque eres hijo de una prostituta. Ya nació, y la pregunta, ya nació con esa desgracia. Y la pregunta es: ¿qué culpa tenía Jefté de haber nacido de esa mujer? Ninguna. Pero muchas veces pasa eso. Y muchas veces, sin darnos cuenta, en las familias y a veces en las iglesias, muchas veces sin querer o digamos sutilmente, sin querer hacerlo, pero con nuestras actitudes, con nuestras miradas, con nuestra forma de actuar, muchas veces echamos gente de la familia o de la iglesia por nuestros prejuicios, por legalismo. ¿Cuántos jóvenes que ahora mismo están perdidos en el mundo estaban en la iglesia y quizá pues se ponían una pantalla, quizás tenían tatuajes, quizás tenían un mahón roto? Por prejuicios como ese, por legalismo como ese, se han apartado de los caminos de Dios. La calle está llena de muchachos que iban a la iglesia, pero a veces hacemos como le hicieron estos hermanos a Jefté: los echamos con nuestras actitudes, con las miradas, esas miradas por encima del hombro, no directamente, pero sutilmente. Debemos tener cuidado, porque hay muchos Jefté en la calle. Dice que Jefté entonces tuvo que huir de su tierra, tuvo que huir de Galaad en poco tiempo, y vivió en la tierra de Tob. Se fue Jefté a vivir en la tierra de Tob. La tierra de Tob era una tierra pagana, tenía costumbres paganas, costumbres que no eran del pueblo de Dios. Y allí Jefté, miren lo que dice, cuando fue a vivir a Tob, dice: en poco tiempo
En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes. Jefté tuvo que huir de sus hermanos, despreciado por la gente de Galaad, por sus hermanos y por los ancianos. Tuvo que ir a la tierra de Tob. Y allí en Tob dice que en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Jefté tenía liderazgo. Jefté era un gran guerrero. Y ellos lo sabían. Los galaditas lo sabían. Pero pudo más el prejuicio y el origen de este joven que su valor, que el reconocimiento que tenía como guerrero. Y en poco tiempo se le juntaron, dice, unos rebeldes despreciables. Se refiere a hombres que no tenían empleo, hombres que se dedicaban pues al pillaje. Ellos robaban en los territorios de los enemigos, robaban, los saqueaban. Era como una especie de ejército, pero una especie de criminales, ¿no? De bandidos. Se le unieron a Jefté. Eso pasa también con muchos que sutilmente, sin darnos cuenta, con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, echamos fuera a jóvenes pueden ser varones o hembras, los echamos y de inmediato, ¿qué pasa? Se le acercan gente de mala reputación. Muchas veces pasa esto. ¿Qué son las pandillas? Pandillas son un grupo de muchachos o de muchachas que encuentran en esa pandilla un apoyo. En esa pandilla los aceptan tal y como son. Eso fue lo que pasó con Jefté. Gente despreciable se le acercó. Pero la vida da muchas vueltas. Vamos a ver qué sucede luego. Tenemos a Jefté con un grupo de gente de mala fama, de gente despreciable, gente pues que estaban echados a un lado por la gente, por su forma de conducirse en la vida. Vamos a ver qué sucede luego. En ese entonces, como la vida da muchas vueltas, dice que en ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Los amonitas hicieron guerra a Israel. Y ahí se acordaron de Jefté. Porque Jefté era un valiente guerrero. Era un hombre con astucia militar. Era un hombre que tenía talentos que podía ayudar a Israel. Al igual que muchos de estos jóvenes que a veces salen de nuestras iglesias por prejuicio. Muchos jóvenes talentosos para la obra de Dios. Eso le pasó a Jefté. Los amonitas hicieron guerra contra Israel. ¿Qué pasó luego? Cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad, ¿qué hicieron? Mandaron a buscar entonces a Jefté. La vida da muchas vueltas. El que antes fue despreciado, ahora fue buscado por los galaditas porque necesitaban de su ayuda. Los ancianos mandaron a buscar a Jefté y le dijeron lo siguiente. Le dijeron, ven y sé nuestro comandante. Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Se dieron cuenta de que necesitaban de la astucia y del valor de Jefté, de la habilidad de Jefté en la guerra, y le pidieron que fuera su comandante. Jefté le respondió de esta manera, con una pregunta. Jefté les dijo, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué entonces vienen a buscarme ahora que están en apuros? Es lo mismo que pasa en la relación entre Dios y nosotros los hombres, nosotros los seres humanos. Jefté le dice, ¿por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? ¿Cuándo es que buscamos a Dios los seres humanos? Buscamos a Dios cuando estamos en apuros. Igual que sucedió aquí con Jefté. Cuando todo está aparentemente bien, cuando estamos en la rueda de arriba, no buscamos a Dios, estamos bien, la nevera está llena, hay dinero, nuestra familia está bien, estamos cómodos. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos en apuros.
Así que fíjense cómo aquí pasa lo mismo con Jefté y los galaditas. Exactamente lo mismo. Buscamos a Dios solo cuando estamos en apuros. Pero la vida es como la estrella, la estrella de lo que llamamos en Puerto Rico las machinas, ¿verdad? La estrella, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y así es la vida. Y esto nos enseña también que Dios puede usar a cualquiera. Aquí está usando Dios a Jefté, que fue juez de Israel por 6 años. El que antes fue despreciado, ahora fue buscado, ahora necesitaban de él. Sigue diciendo. Le dijeron ellos a Jefté: es que te necesitamos. Contestaron los ancianos. Le dijeron: si tú marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Y ahí está la promesa que le hicieron los ancianos de Galaad. Si tú vas al frente de nosotros a pelear contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Y oigan qué interesante. Luego Jefté les dice Jefté a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si yo voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras ustedes me harán gobernante de todo el pueblo? Fíjense que aquí está Jefté dándose a respetar. Ustedes me despreciaron, ustedes me sacaron de la tierra, ahora me están prometiendo esto, lo tienen que cumplir. Y Dios es testigo. Y le contestaron los ancianos: el Señor es nuestro testigo. Contestaron los ancianos: prometemos hacer todo lo que tú digas. Así que el que antes fue despreciado ahora estaba al mando del ejército. Entonces Jefté fue con los ancianos, aceptó el trato Jefté, el pacto, ¿verdad? Si peleas contra los amonitas, te haremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Fue con los ancianos Jefté y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. Y en Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Es decir, Jefté les repitió la promesa. Delante del Señor, ustedes me prometieron que si Dios me hacía ganar a los amonitas, yo sería comandante y gobernante del ejército de Galaad. Así que estamos delante del Señor. Quiere decir que si ustedes no cumplen su promesa, van a quedar mal delante de Él. Continúa diciendo: luego de eso, Jefté envió emisarios al rey. Jefté trató con diplomacia, trató de no llegar a la guerra contra este rey de Amón. Envió unas personas para que le enviaran mensaje a él de que por qué hacer la guerra, que no había razón de hacer la guerra, que las tierras pertenecían a Galaad. Pero este rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. Entonces no hubo más remedio que ir a la guerra. Y aquí llega el momento de la guerra. Jefté fue diplomático, pero el rey de Amón no quiso aceptar su diplomacia, entonces hubo que ir a la guerra. En el versículo 29 dice: miren lo que ocurrió. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Ya estaba preparado para la guerra Jefté. Y en ese momento, el Espíritu de Dios, ese Jefté, que era jefe de una pandilla de bandidos, de una pandilla de gente que pues perdían el tiempo, no trabajaban, no tenían propiedad, eran gente despreciable. A ese Jefté, el Espíritu del Señor cayó sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y si el Espíritu de Dios fue sobre Jefté, el Espíritu de Dios está contigo también. El Espíritu de Dios también puede posarse en ti y puede usarte para grandes batallas y para la obra de Dios. Porque Dios escoge a quien Él quiera. De hecho, la palabra dice que de lo vil dice la palabra, y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. A Dios le gusta la gente sencilla. Dios dice que cuando vamos a Dios, la palabra que
se olvida de nuestros pecados, Dios te puede usar a ti, Dios puede usar a tu vecino y a la gente que tú creas más despreciable, Dios la puede usar. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad. Y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y escuchen esto ahora, como todo hombre de Dios, Jefté también tuvo sus fallas. Y aquí vamos a ver el gran error de Jefté. Dice, y Jefté hizo un voto al Señor. Jefté hizo un voto, una promesa al Señor. Fíjense lo que es dejarse llevar por las emociones. Dice, Jefté le dijo al Señor, Jefté le dijo a Dios, si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Fíjense, qué clase de promesa. Por eso el título es Jefté celoso sin sabiduría. El Espíritu de Dios estaba sobre él, pero mira la promesa que hizo. Le dijo al Señor, si tú me das la victoria contra los amonitas, el primero que salga de mi casa, sea animal, sea persona, sea quien sea, el primero que salga de mi casa, yo te lo voy a ofrecer a ti como ofrenda. Obviamente Jefté vivía en Tob, y Tob era un país pagano, eran paganos y tenían esta práctica de hacer sacrificios humanos, porque en la ley de Dios no está permitido eso. Dios no acepta sacrificios humanos. Pero Jefté hizo esta promesa sin pensar en las consecuencias. Dice en el verso 32, dice, así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y ¿saben qué? El Señor le dio la victoria. Jefté aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades hasta Aroer, hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramim. De esa forma Israel, con Jefté al mando, derrotó a los amonitas. Pero él había hecho un voto a Dios, había hecho una promesa. Dice, verso 34, cuando Jefté volvió a su casa, él le prometió a Dios que el primero que lo recibiera en su casa, él lo iba a sacrificar como ofrenda quemada. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, ¿quién salió a recibirlo? Su única hija. Su única hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría por la victoria de su padre. Tenemos que tener cuidado con las promesas que hacemos. Tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que saber lo que a Dios le agrada o no le agrada. Jefté venía de un pueblo pagano. Se acostumbraba a sacrificios humanos. Pero no conocía las leyes del verdadero Dios. Ella era su única hija, hermano. Dice, cuando la vio, Jefté se rasgó la ropa en señal de angustia. Obviamente, su única hija tenía que ser sacrificada por su promesa. Y le dijo, hija mía, clamó, hija mía, me has destruido por completo. ¿Qué culpa tenía la hija de su voto, verdad? ¿Qué culpa tenía la hija de su promesa? Pero le dijo así, me has destruido por completo. Le dijo Jefté a la hija, me has traído una gran calamidad, porque yo hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Aquí hay varias teorías en cuanto a este sacrificio. Algunos creen que ciertamente la sacrificó, le quitó la vida como ofrenda a Dios, pero sabemos que Dios no acepta este tipo de sacrificios. En la ley de Dios no se aceptan sacrificios humanos, más sí sacrificios de animales. Pero otros creen que realmente no fue un sacrificio de que le quitó la vida, sino que el sacrificio fue que ella era una muchacha virgen y permaneció así en el celibato durante toda su vida. Son varias vertientes que tienen los teólogos. Pero lo importante es que la sacrificó de alguna manera u otra. Tuvo que pagar su hija por su voto, por su promesa
desatinada por completo, ¿verdad? Jefté no tuvo sabiduría. Jefté tomó una decisión a la ligera. Tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones a la ligera. Cuando tomamos decisiones llevados por la emoción, ya sea de alegría o de coraje. Nunca debemos tomar decisiones cuando estamos llenos de la emoción del coraje o de la alegría o de la envidia o de temor. Si tenemos mucho temor, mucho miedo y tenemos mucho coraje o estamos muy emocionados por una victoria, tengamos cuidado con la promesa que hacemos a Dios y a los hombres, a Dios y a los seres humanos. Varias enseñanzas en esta maravillosa historia de hoy, de este juez Jefté, que se menciona también en el libro de Hebreos. Primero, Dios escoge, mire hermano, Dios escoge a quien Él quiera. Dios escoge a quien Él quiera. Y aún la persona que piensa que menos Dios debe escoger, a esa o a ese Dios los escoge. Dios hace como Él quiera. Otra enseñanza en esta historia es que, miren, la vida es como les dije, como una montaña rusa. La vida da muchas vueltas. Tengamos cuidado a quien despreciamos. De hecho, no debemos despreciar a nadie. Pero tengamos cuidado cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a los miembros de la familia, cómo tratamos a los miembros de la iglesia. Tengamos cuidado con los prejuicios. Tengamos cuidado de cómo hablamos de aquellos que no son iguales que nosotros. Cuando nos comportamos de una manera, ya sea en la iglesia o en la familia, nos comportamos de una manera en la cual disimuladamente le damos de codo a una persona, la rechazamos por su origen o por lo que fuera, debemos de tener cuidado, porque esa persona por lo general sale de la iglesia, sale de la familia y se le unen personas que no están en buenos caminos. Y también nos enseña esta palabra que debemos de tener cuidado con las decisiones que tomamos, como ya dije. Tenemos que tomar decisiones sabias. Tenemos que tener cuidado en las elecciones cuando elegimos las promesas, cuando elegimos personas. Debemos de tener cuidado con nuestras elecciones, porque si no escogemos bien, si no elegimos bien, si hacemos promesas, decimos que vamos a hacer algo sin contar con la ley de Dios, es muy posible que las consecuencias sean funestas, que las consecuencias sean fatales. Tengamos cuidado con las decisiones que tomemos. No tomemos decisiones a la ligera. Seamos sabios y el Señor nos seguirá bendiciendo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.